Buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudia Patricia Rodríguez Sánchez. Soy tecnóloga en gestión documental y estoy en el tercer semestre de SILVA. En esta actividad vamos a hablar sobre las unidades de correspondencia en una entidad pública o privada. Yo me encuentro laborando en una entidad pública desde finales del mes de enero, entonces quise mostrarles un poco de cómo funciona esta entidad. Y vamos a iniciar hablar un poco de la entidad. La entidad es la gobernación del departamento de Magdalena. Como ustedes saben, las gobernaciones son un ente territorial del gobierno nacional que son encargadas de administrar los recursos del departamento y pues también se vela porque estos recursos benefician a la mayoría de personas de la comunidad. Y como también pueden imaginarse, siempre están bastante vigiladas todos los procesos que maneja la gobernación, no solamente por los entes de control, sino por las personas del común. Saben que la información es pública, las veedurías siempre estamos bastante requeridos, muchas solicitudes de información. Entonces, como les comenté, vamos a hablar un poco sobre la gobernación del Magdalena. Las comunicaciones oficiales en esta gobernación, en este momento, debo comentarles algo que viene sucediendo o que empezó a ocurrir más o menos desde el 5 de abril, 6 de abril, que nos informaron. La gobernación del Magdalena manejaba un sistema, una plataforma llamada Infodot, que era por la cual se tramitaban, se distribuían las comunicaciones internas oficiales y externas. Entonces, por medio de esta plataforma era que se hacían los radicados, se lleva el consecutivo de cada radicado por dependencia y por cada jefe de oficina. En abril, o más o menos para marzo, se viene descubriendo que Infodot viene presentando algunas fallas en el momento de recuperar la información que en él estaba guardada. Entonces, en este momento, precisamente, la gobernación de Magdalena se encuentra en una contingencia por cierre de Infodot. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos manejando la radicación manual de los documentos enviados, radicación manual para documentos recibidos y radicación manual para los documentos internos. Sí, es algo, digamos, que correr hacia atrás, pero en este momento por la contingencia se está haciendo de esta forma. Tengo entendido que para los próximos días, próximas semanas, van a estar implementando la nueva plataforma y van a estar capacitando al personal encargado. Recordemos que el Infodoc está en la cabeza de cada dependencia y en uno o dos empleados de carrera. Los contratistas no tienen acceso o no tienen un usuario para esta plataforma. Entonces, ¿qué están haciendo? La erradicación manual. ¿Qué hacemos? Vamos a hablar o voy a hablar un poco de la experiencia desde mi dependencia. Yo pertenezco a la Secretaría de Educación, pero pertenezco a la Oficina de Programas de Alimentación, que, valga la redundancia, maneja el programa del PAE. Cuando nosotros tenemos que enviar una comunicación a un ente de control, una Contraloría y a Procuraduría, ¿qué hacemos? Nosotros sacamos el oficio, la respuesta, nos dirigimos a la gobernación porque estamos en un edificio diferente, vamos a la oficina de archivo y allí la persona encargada nos da un radicado o nos da un acuse de recibo. ¿Qué hacen ellos? Ellos generan el radicado entrando en un link que los comunica a un drive donde se encuentra un Excel donde se lleva el consecutivo que esa oficina, que esa dependencia, que mi jefe manejaba en Infodoc. Entonces allí se viene manejando el mismo orden, te dan ya el documento radicado con su respectivo número y se distribuye. Cuando la documentación es interna, pues igualmente sale por correo electrónico. Entonces volvemos a la dependencia y lo enviamos por medio del correo electrónico al ente que nos haya solicitado la información. Al ser externa de la ventanilla única, la persona que está en ventanilla única hace, se puede decir, el mismo proceso. Tienes un link, tienes un link que lo sube a un drive donde igualmente va a buscar el radicado de dicha dependencia y así sucesivamente como venía ocurriendo con Infodoc. Cuando esa erradicación de documentación externa se hace sin manual, también se genera una planilla sobre para cada dependencia que va a cada correspondencia y hay una persona encargada de hacer la distribución de la misma dentro de la entidad. O sea, vuelvo y les comento, es como ir hacia atrás, pero fue la forma o fue la medida que se tuvo que tomar a medida que el Infodoc definitivamente presentó las fallas que ya les comenté. Entonces estamos nuevamente de forma manual, pero siguiendo los consecutivos que venían manejando ya hace bastante tiempo con esta plataforma de Infodoc.
Tenemos que hablar de los derechos de petición. Derechos de petición llegan a diario, a cada instante, de manera presencial por la ventanilla única, llegan al correo de la gobernación, que es contáctenos@magdalena.gov.co. Llegan muchos directamente a los correos de las dependencias. En nuestra dependencia ocurre muy seguido, como les digo, manejamos un tema bastante sensible. Y también nos llegan por el SAT. El SAT es un sistema de atención al ciudadano que maneja la Secretaría de Educación Departamental. Allí la persona entra, pone su queja, su requerimiento, su solicitud, hasta su propia felicitación. El SAT le permite subir, si tiene un documento, si tiene un documento digitalizado, puede subirlo. Esto llega a la plataforma del SAT, a nosotros nos informan. Mi compañero, el encargado de revisar, revisa a qué componente debe dirigir para buscar respuesta a ese derecho de petición. Aclaremos que el PAE funciona por componentes. Dentro de nuestra oficina hay un componente técnico, un componente operativo, hay un componente psicosocial, un componente jurídico, o hay un componente financiero y está el componente administrativo. Entonces se busca la persona o el componente que sea encargado de dar respuesta a esa comunicación, a ese derecho de petición. Cuando es por SAT, se responde por el mismo SAT. Se genera la respuesta y se transmite o se responde por el mismo SAT. Si llegan a nuestro correo directamente al de la oficina, hacemos exactamente lo que les comenté ahora. Vamos a la gobernación, radicamos, nos dan el radicado, venimos, enviamos y conservamos este soporte físico, pues por el momento, por la contingencia que estamos viviendo. ¿Qué más? Llegan al correo de Contáctenos Magdalena, que es directamente el correo de la gobernación. Entonces la gobernación lo que hace es distribuir a la dependencia por competencias quién debe dar respuesta a este derecho de petición. Nos llega por el correo de despacho, y cuando son entes de control nos llega por notificaciones judiciales. También nos vigila el control interno cuando los derechos de petición ya están llegando a su límite de tiempo para dar respuesta. El control interno empieza a hacer el seguimiento. Tenemos que aclarar que tratamos de sacar estas respuestas lo más pronto posible, porque como son bastantes, somos una oficina bastante requerida, tratamos de sacar lo más rápido posible. Los derechos de petición siempre son redactados por el componente jurídico, por los abogados, previamente, que ellos solicitan la información a los diferentes componentes dependiendo de la clase de petición que está solicitando la persona. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, sigamos. El tratamiento de datos personales, bueno, la gobernación tiene una política de seguridad de la información que genera las TIC, pero la vigila control interno. Esto ha generado una serie de autorizaciones que el usuario va a encontrar en el momento de, por ejemplo, ustedes entran a la página de la gobernación, quieren poner una PQRS, creo que están presentando una falla porque te sigue abriendo el Infodoc, cosa que ya no está manejando. Entonces, pero siempre que tú entres a un aplicativo o a una página de la gobernación, en el momento de hacer un requerimiento, una solicitud, una información, él te va a pedir una autorización para el manejo de esos datos personales. Ya está en el usuario si decide hacerlo o no. Es una política muy vigilada, muy controlada. En nuestra oficina manejamos información muy sensible, muy delicada, porque manejamos bases de datos de niños, de menores, y cabe resaltar la delicada que es esta información. No se tiene acceso a ella fácilmente, no la maneja todo el personal de la oficina, la manejan ciertas personas nada más, y sale de la oficina cuando es requerida, en su mayoría, por un ente de control, pero en aras o en pro de mejorar o de calificar ese servicio que los niños están recibiendo. Vuelvo y les repito, es información muy sensible, son menores de edad, hay que tener muchísima precaución con ello. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué hemos visto, o qué noté, o qué hemos notado en la oficina? Hay mucho papel reciclable, pero el PAE muy extrañamente recepciona público, casi siempre todo es interno con la Secretaría de Educación. El papel reciclable, este mecanismo de tachar y utilizar de pronto para imprimir algo que puede ser insignificante, se torna un poco delicado. Entonces procuro eliminar aquellos documentos que traen un número de cédula, un nombre, una dirección. Hay mucho documento a veces que no nos sirve, quedó mal escaneado, quedó mal redactado. Entonces papel reciclable, pero allí se da información de proyectos, de licitaciones. Entonces procuramos eliminar esa clase de documentación. Pues todos los que estamos ahí, los que manejamos ese papel reciclable, somos de la oficina, somos internos,
pero es mejor evitar porque es información sensible, es información delicada, tanto de personal como de financiera. Entonces evitamos utilizarlo para ciertas cosas o de pronto o darle a un externo un documento para que escriba o algo reciclable, no, lo evitamos totalmente. Y en la mayoría trato de eliminar totalmente ese documento que tenga un dato de peso. Sí he visto esa falla, mucho papel reciclable, sí hay que reconocerlo, hay desorden, sí hay desorden documental, se está trabajando en aras de mejorar, esperamos que el nuevo aplicativo que van a utilizar sea un poco más amigable que lo que manejábamos con el Infodo, porque el Infodo alcancé a manejarlo más o menos una semana y me pareció un mecanismo demasiados pasos para llegar a una erradicación. Tienes que descargar un formato, tienes que subir tu documento en el formato, tienes que volver a cargarlo, después tienes que radicar o firmar, después volver a cargar. O sea, era muy engorroso. Me hubiese gustado mucho poder haber conocido el aplicativo nuevo antes de esta actividad, pero pues no fue posible. No fue posible, aún no. Tengo entendido que esta otra semana empiezan a capacitar el personal. Como les digo, estamos en contingencia de correspondencia, estamos haciendo manual, no es fácil, es volver hacia atrás, es desgastarse uno en tiempo, en ir, ven, vuelve, envía por correo, es bastante delicado. Resaltamos que la comunicación que manejamos en su mayoría o en nuestra dependencia es muy interna y entes de control, sobre todo entes de control, requerimientos de rectores, padres de familia, todo esto, documentación que sale, revisada primero que todo por un ente jurídico y por la coordinadora del programa en sí, PAE, y después sí pasa para firma del jefe de la oficina. De verdad me hubiera gustado poderles mostrar la aplicación nueva, no se ha podido. Los invito a que entren a la página de la gobernación y conozcan un poco de esos medios y de la forma en la que se está trabajando. Vamos a resaltar algo antes de irnos y es los derechos de petición. Debemos recordar que cuando yo digo que el ente de control, que el control interno hace seguimiento, es para que cumplamos nuestros plazos, nuestras fechas límites, no sobrepasarnos. Esto puede generar un inconveniente aún mayor. A todos ustedes muchas gracias, espero que comprendan la situación de la entidad y nada, muchas gracias por el tiempo prestado, muy amables.